Buen día. Desde el inicio del canal tuve el objetivo claro de analizar noticias de actualidad en Colombia y en Latinoamérica mediante la investigación de temas específicos y también de hacer seguimiento periódico a las diferentes noticias en la medida que tuvieran relación directa con las opiniones y las sugerencias planteadas en la parte final de cada podcast informativo y que he llamado Mi Nota al Margen, dando de paso nombre al canal. Con base en esta premisa y en la noticia de que el gobierno hizo el planteamiento de fijar en 1.800.000 pesos el salario mínimo para el año 2026, considero que ha llegado el momento de hacer seguimiento al podcast, comillas, regresividad del sistema pensional en Colombia, cierro comillas, que publiqué el 19 de julio de 2025 y en el cual planteé textualmente en mi nota al margen el siguiente hecho real. Comillas, cada año el monto de la mesada pensional va decreciendo en comparación con el salario mínimo. Cierro comillas. Léase entonces, la mesada pensional se esfuma como el sueño de la lechera. Por tanto, el análisis lo iniciaré con la propuesta que lanzó a principios de noviembre el ministro del Interior de Colombia y que representaría un 26.44% frente al actual salario mínimo establecido en 1.423.500 pesos. Sin lugar a dudas, la propuesta es muy llamativa para los 2.400.000 trabajadores que ganan exactamente un salario mínimo y también muy esperanzadora para los 11.380.000 trabajadores que ganan menos de un mínimo según cifras reveladas por el DANE con corte a octubre de 2025. Sin embargo, la realidad es que tal propuesta les está creando una falsa expectativa y muchos ya se estarán ilusionando como lo hizo la joven lechera en la fábula de Esopo. Si la propuesta de fijar el salario mínimo en 1.800.000 pesos se llegara a materializar, se tendría un efecto que explica muy bien la directora del Departamento de Derecho Laboral de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana, Juliana Morat, en los siguientes términos. Comillas, pues las empresas formales, al ver ajustes altos, prefieren cambiar las modalidades de contratación y contratar trabajadores de medio tiempo, cierro comillas. Este planteamiento se corrobora con las cifras de ocupación durante el periodo de enero a octubre divulgadas por el DANE y que les presento en el siguiente gráfico, cuya interpretación es muy fácil por cuanto el número de trabajadores que en 2024 devengaban exactamente un salario mínimo llegó a 3.710.000 y se redujo en 2025 a 2.400.000, es decir, 310.000 trabajadores perdieron su empleo o fueron contratados bajo la modalidad de medio tiempo. Asimismo, el número de trabajadores que se encontraban en el rango salarial con menos de un salario mínimo pasó de 10.150.000 en 2024 a 11.380.000 en 2025. Es decir, se contrataron 1.230.000 trabajadores bajo la modalidad de medio tiempo. Lo anterior explica en parte el motivo por el cual se presentan cifras de que en Colombia ha bajado el desempleo, pero no informan o aclaran que las condiciones económicas son precarias, pues si la situación es difícil para quien percibe el mínimo, ¿cómo lo será para los que reciben mensualmente menos del mínimo? Al respecto, es muy preocupante que del total de población ocupada, que asciende a 23.240.000, se tiene que el 48.90%, equivalentes a 11.380.000, perciban menos del mínimo y el 10.30%, equivalentes a 2.400.000, perciban el mínimo, lo que en síntesis significa que el 59.20% de la población ocupada está en situación crítica y cada día que pasa es más gravosa la supervivencia. Por tanto, considero
que las políticas del actual gobierno no han sido efectivas, ni siquiera la reforma laboral que entró en vigencia el 25 de junio de 2025 con la expedición de la Ley 2466. Como quiera que el costo de la nómina se incrementaría para todos, es obvio que productores, comerciantes, prestadores de servicio, transportadores e intermediarios tomen la decisión de incrementar el precio de sus productos, materias primas y servicios para permanecer vigentes en el mercado. Además, para reducir costos laborales, optarían por despedir personal o cambiarles la modalidad de contratación de tiempo completo a medio tiempo. También podrían optar por no incrementar o realizar bajos incrementos a los trabajadores que devengan más del mínimo, y es en este momento en que a muchos trabajadores se les rompe el cántaro, como le sucedió a la joven lechera. En este punto, acudo a la declaración del presidente de FENALCO, Jaime Alberto Cabal, que dijo textualmente, comillas, ministro, qué bien le vendrían unas clases de introducción a la economía para comprender que el primer paso para embarcar a un país en una hiperinflación es subir alocadamente los salarios para congraciarse con el pueblo. Puro populismo barato. Eso es pan de hoy y hambre para mañana. Cierro comillas. Y retomando el análisis del impacto que tendría en las mesadas pensionales un incremento desproporcionado del salario mínimo, les presento la actualización de los gráficos incluidos en el podcast ya citado, con la simulación del escenario de un incremento del salario mínimo para 2026 en un 26.44% y de una inflación en el 2025 proyectada en 5.5%. En el citado video se analizó con claridad que el valor del salario mínimo aumenta cada año más que el valor de la mesada pensional y que la brecha se sigue ampliando año tras año, pero con la propuesta del ministro del Interior de fijar el salario mínimo en 1.800.000, la brecha se expandería drásticamente, tal como se puede visualizar en el gráfico. En el ejemplo, se tiene que en el 2025, tanto el trabajador como el pensionado devengan la misma cantidad de 1.423.500, pero con los porcentajes de la simulación para 2026 se tendría un salario mínimo de 1.800.000 y una mesada pensional mínima de 1.501.793 pesos, lo cual arrojaría una diferencia de 298.207 pesos. Sin embargo, por efecto de la normatividad vigente, la mesada pensional se tendría que ajustar a 1.800.000 y dicho ajuste de 298.207 pesos mensuales y por cada mesada de los pensionados que devengan el mínimo traería graves consecuencias para las finanzas públicas y el gobierno tendría que suplirlas con más impuestos, haciendo más gravosa la situación económica de millones de trabajadores y de pensionados que perciben el mínimo. Ahora vamos a trasladar el análisis anterior a términos porcentuales y partimos del 1% en 2025, debido a que trabajadores y pensionados empezaron devengando la misma cantidad de salario mínimo y mesada mínima respectivamente. Entonces, para efectos gráficos asumimos que para el 2026 se tendrían los porcentajes de la simulación equivalentes al 26.44% para el salario mínimo y el 5.5% para la mesada pensional. El resultado se visualiza en el gráfico y la brecha tan amplia traería como efecto lo advertido por el presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, José Ignacio López, en los siguientes términos. Abro comillas. Un aumento excesivo del salario mínimo en Colombia para 2026 podría generar sobrecostos fiscales considerables y nuevas presiones inflacionarias. Cierro comillas. Y además lanzó la alerta
de que la coyuntura fiscal del país exige cautela en la negociación de este ajuste, ya que un incremento desproporcionado afectaría las finanzas públicas y también pondría en riesgo la formalidad laboral y la estabilidad macroeconómica. Finalmente, en el precitado video ya habíamos planteado que el incremento porcentual del salario mínimo es normalmente mayor que la variación de la inflación y, por tanto, se crea una brecha año tras año que pasa casi desapercibida por varias personas que perciben pensiones altas, pero que al pasar el tiempo los menores reajustes se traducen en una reducción de las mesadas pensionales en términos de comparación con el salario mínimo. Lo planteado se puede apreciar en el siguiente gráfico y en el cual partimos del año 2025, en el cual la mesada pensional inició con una equivalencia de tan solo 6.9 salarios mínimos, pero de llegar a aprobarse el incremento populista del salario mínimo a 1.800.000 y de llegar a una inflación de 5.5%, se tendría como resultado que para el año 2026 la mesada pensional disminuiría su equivalencia a un 5.8% del monto del salario mínimo, lo que representaría una drástica caída del 1.1%. De tal manera que un incremento con tinte político nos llevaría a continuar corroborando la conclusión de que sin importar el monto de la pensión que empiece a percibir un pensionado, siempre irá decreciendo con el tiempo y tendrá la tendencia de equipararse al valor del salario mínimo. En este punto es preciso recordar que en nuestro ejemplo comparativo, la mesada pensional empezó en el 2010 con un mayor valor que el salario mínimo y específicamente en un 25%, y que después de 16 años perdió ese mayor valor por efecto de que el salario mínimo se incrementa en mayor porcentaje que la inflación, que corresponde al ajuste de las mesadas y que definió la norma para mantener el poder adquisitivo de las mesadas. Y para finalizar el análisis de que la mesada pensional se esfuma como el sueño de la lechera, les voy a dejar mi nota al margen. Sin lugar a dudas, y con fundamento en el análisis realizado, se evidencia que la propuesta del gobierno de incrementar el mínimo a 1.800.000 equivalentes al 26.44%, es populista y tiene una fuerte connotación política para obtener el respaldo de las centrales obreras en las próximas elecciones para el Congreso y para la presidencia de la República. Es preciso tener en cuenta que para la fijación del salario mínimo se utilizan parámetros económicos, tales como el índice de precios al consumidor, la productividad total de los factores y también parámetros jurisprudenciales como los objetivos constitucionales de la Dirección General de la Economía a cargo del Estado y otros. Es decir, al aplicar las citadas variables, se tendría a título de ejemplo un 5.5% proyectado de la inflación más un 0.91% de la productividad hasta el tercer trimestre de 2025, más un 1% estimado de los parámetros jurisprudenciales para un total del 7.41% que elevaría el salario mínimo de 1.423.500 pesos a 1.528.981 y que se complementaría con el aumento del subsidio de transporte. Lo anterior sería lo técnico y beneficioso para trabajadores, pensionados, empresarios y para la economía del país. Por tanto, al pretender un incremento inusual como el planteado o incluso que supere los 2 dígitos, causaría serios problemas a todos los actores económicos y que voy a resumir así. Primero, los costos laborales para todas las empresas se incrementan sustancialmente y esto las obliga a buscar la manera de reducirlos y el efecto inmediato es la reducción de personal, por lo que aumenta el desempleo y por ende la informalidad. Segundo,
El incremento desbordado del salario mínimo produce una mayor demanda de bienes y servicios que termina generando un aumento generalizado de los precios o inflación, la cual afecta en gran medida a la población de menores ingresos. Tercero, ante una mayor inflación se requiere la intervención del Banco de la República, que maneja la política monetaria y optará por incrementar la tasa de interés para los préstamos hipotecarios y de consumo. Cuarto, el aumento de los intereses empieza a frenar la demanda de los préstamos, principalmente los hipotecarios, ocasionando un freno en la demanda de vivienda y, por tanto, afectando a todas las empresas relacionadas con el sector de la construcción, lo que conlleva desempleo y el cual afecta mayormente a la población de menores ingresos. Quinto, un mayor número de pensionados serían impactados muy fuertemente, porque el incremento de la mesada se encuentra atado a la inflación, que se proyecta en un 5.5%, mientras que el incremento del salario tiene propuestas muy elevadas, como la del gobierno en un 26.44% y la de los líderes sindicales, que esperan un incremento porcentual superior a 2 dígitos. Esta situación implica que si el incremento del salario es muy desbordado, se tendría a más pensionados con mesadas inferiores al salario mínimo, pero reajustadas por ley a ese mínimo. Por tanto, los aportes a salud que harán estos pensionados se reducirá del 12% al 4%, y la diferencia afectará los recursos para el sistema de salud de todos los colombianos. El anterior análisis me lleva a presentar las siguientes propuestas. Buscar canales de comunicación con los líderes sindicales que se encuentran en la mesa de concertación instalada el 4 de diciembre de 2026 para que comprendan las consecuencias de un desbordado incremento del salario que a corto plazo caerán sobre los hombros de la clase obrera, incluyéndolos a ellos, que también estarán expuestos a mayor inflación, mayores tasas de interés y estancamiento en el crecimiento económico del país. Igualmente, buscar que se centren en la decisión técnica que ha servido en otros años para la fijación del salario mínimo. Como ya les había planteado que, comillas, la reforma pensional no tiene garantizados los recursos fiscales para atender la creación de múltiples subsidios, cierro comillas, se tendría otro motivo para buscar o propiciar que el incremento del salario mínimo no supere los topes que resulten de la aplicación de las variables técnicas, por cuanto la presión fiscal puede hacer explotar la olla. Por todo lo anterior, considero que para evitar el colapso fiscal sería conveniente que la reforma pensional fuera declarada inexequible por parte de la Corte Constitucional. Para terminar, les presento disculpas por entregarles noticias poco gratas en época decembrina, pero es mejor prevenir que tener que lamentar. Muchas gracias por su atención y los invito a suscribirse al canal para recibir periódicos seguimientos y análisis de noticias nacionales o internacionales. Les deseo una feliz Navidad en familia.